Sí, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a mirar en el día de hoy los pormenores de la quinta ronda del torneo Clínica Fin de Año. Vamos a ver entonces las partidas que se disputaron hoy. Comenzaremos la primera de ellas con Nicolás Álvarez de Malde jugando contra Alberto Giudice. Comienza la partida con una defensa Caro-Kann, utilizando Nicolás la variante del avance, en este caso, respondida por Alberto por la tradicional jugada alfil F5, sacando el alfil fuera de la cadena de peones y luego armando el esquema tipo francesa E6 y C5. El blanco hace la jugada de moda, caballo F3, E6, y el camino normal es la jugada alfil E2, seguido de enroque corto, reservando la posibilidad siempre de jugar con C4, ya que si bien es una posición cerrada, siempre con las rupturas estaríamos tratando de modificar la esencia de la posición. No es conveniente para el blanco habitualmente cambiar los alfiles de blancas, ya que se trata del alfil malo del negro. Entonces, sí, en cambio, se trata de cambiar el alfil de casillas negras, pero no es la jugada teórica, es alfil E2. Ante esta jugada, no es la mejor idea cambiar los alfiles, sino que era preferible jugar dama B6, agrediendo al peón de B2 el punto que dejó abandonado el alfil al mover. Entonces, contra alfil E7 se cambió, se tomó con caballo, y ahora debía haberse continuado con la lógica alfil E2. Se jugó caballo H4, el negro respondió con alfil G6. Me parece más precisa la jugada dama B6, buscando algún tipo de debilitación, ya que el negro tarda un tiempo más en comer el alfil y el caballo estaría en una óptima posición agrediendo al peón central. Entonces esta sería la mejor jugada, dama B6. En la partida se jugó alfil G6 y se capturó caballo por alfil y se tomó con el caballo. Me gustaba más la idea de tomar con el peón H, abriendo columna, y ante la salida del caballo apurar con la jugada C5, tratando de quebrar el centro de peones al estilo francesa, pero habiendo cambiado los alfiles de casillas blancas. La partida continuó con la toma de caballo y siguió el movimiento caballo D2. Caballo D7, alfil E2, y se termina jugando con C5. Una buena jugada temática, quizás más precisa, era primero llevar la dama, que hubiera continuado caballo B3, y recién ahí C5, porque se ve que hay una presión no solamente sobre D4, sino indirectamente sobre E5. A ver, ante una jugada de tratar de mantener la estructura de peones, vendría C4 y se está cayendo el punto B2. Por lo tanto, aquí se estaría pensando en tomar en C5, y ahora, después de la toma en C5, se puede simplemente retomar con caballo por C5 y queda, como dije, debilitado el punto E5. La partida siguió C5 y continuaron C3, y me parece que aquí Alberto se apresura al jugar C4. Siempre yo hablo de mantener la flexibilidad de la posición. Una jugada obviamente flexible es la jugada de enroque, todavía no sabiendo si vamos a hacer C4 o si vamos a dejar el peón ahí. Esa sería la forma más desagradable para el rival, ya que jugaremos dama B6, una torre a C8, y después oportunamente veremos si tomamos y jugamos F6 o F6 directo, manteniendo todas las posibilidades. La flexibilidad es el camino habitualmente mejor. C4 ya cierra el centro. Viene la jugada B3, B5, A4, A6. Se tomó, se cambió, no. Enroque, se enrocó B por C, B por C. Y dama C2. La partida está equilibrada. Dama E7 se jugó,
me gustaba más la jugada directa caballo F4, que sería respondida con caballo F3. Se jugó dama E7 y el blanco jugó torre F, B1. Allí vino torre por torre y vino caballo F4, caballo F3 nuevamente y se jugó con torre B8. Se apuró con G3, se cambiaron las piezas y el caballo se fue a F8 y el blanco caballo a E1. Sigue la igualdad, el negro al menos empieza a presionar sobre la base de la cadena de peones rival, dama D2 para dejar la casilla C2 al caballo, dama B7, caballo C2. Bueno, era quizás preferible la jugada, con la jugada dama C1 y a caballo G6, caballo F3 y a torre B2, caballo E1, torre B3 y hay una igualdad. Hay una igualdad en la partida. A ver, si iríamos con dama B6, ¿qué estaría ocurriendo? Pero no es claro cómo progresa el negro. Llega hasta ahí. Es más, en realidad hay un contrajuego y una llegada de la dama a G5, que está amenazando torre por caballo y dama de 8 mate. Entonces el negro, el blanco estaría ganando. Todo esto no se puede mejorar, hasta ahí llegan, tendría que darse un aire y la posición es de igualdad. Entonces vamos a cómo fue la partida. Caballo C2, siguió torre B2, dama C1, dama B3, caballo B4. Sigue la partida equilibrada. Aquí H4 era un buen aire que se puede dar el blanco, jugó con caballo A6 y ahora el negro perdió la posibilidad. Ante esta distracción de caballo A6 podría ahí sí ganar un peón. Habría un final con un peón de ventaja y el peón se libre. Entonces jugaron con la dama C2 y esto no ocasiona mayores inconvenientes. Es más, si el negro intenta la jugada torre B3, llega a tiempo el blanco con caballo C5. O sea, caballo G6 se jugó, caballo B4, torre C1, sigue la igualdad, pero de pronto deja de ser igualdad. Hasta ahí estaba más o menos razonable. Era prácticamente igualdad, pero ahí se comete este error. Había que jugar caballo B4, se dio jaque, rey H7, torre A3, y ahora el negro pudo haber jugado de este modo, que le hubiera reportado ventaja. Ante la mirada de caballo E3, se puede seguir rey F1, G5, H3 y torre B2. Y ahí sí está yendo el caballo a la casilla, la torre a la casilla B3. Si se hace caballo B4, es interesante rey G7. Entonces, no, esto es lo que se jugó, rey G7. Debía haberse jugado torre B2, sacando la pieza, aunque se puede decir que tendría esta iniciativa el blanco, pero el negro tiene recursos para buscar emparejar las acciones con este sacrificio y recuperación. Tenemos 5 contra 5 y está este jaque que molesta, porque si el rey se va lejos a F1, viene C3, C2. Si el rey se queda por D1, entonces, bueno, estamos esperando que coman en E6 para comer en F2. La posición es de igualdad, pero se cometió este grosero error que no se sacó la torre amenazada. O sea, en esta posición, en vez de jugar la torre a B2, se jugó de este modo y perdieron la torre. Bueno, vamos a la segunda partida, en este caso, Peirano con Sacur. Comenzaron con una defensa siciliana. Bueno, Peirano es un jugador muy agresivo que suele elegir variantes de gambito y aquí entonces hace el gambito morra contra la siciliana de Marcos Sacur. Todo esto es correcto, lo que pasa que ahora el negro debe tener sumo cuidado de cómo seguir el desarrollo. No serían buenas las jugadas como alfil G4 por alfil por F7.
Y caballo F6 es el tratamiento como en la partida. Esa es la jugada correcta. Entonces puede continuar en roque. Ahora caballo F6, allí dama E2. Y ahí, por ejemplo, alfil E7 para jugar en roque y torre D1 suelen jugar para jugar E5. Entonces el negro puede jugar E5. Y queda la casilla D5, queda la casilla D5 como tema del blanco, pero de este modo, con la jugada caballo G5, por eso el alfil E7 se llega a enrocar. Pero hay que jugar de esta manera y quizás es la variante principal del negro contra el gambito morra. Otros prefieren, cuando llega la jugada C3, devolver el peón, jugando D5, eligiendo otro tipo de juego, el peón aislado, con los pros y contras de ese peón. También existe, como otra posibilidad, la jugada caballo F6 al estilo defensa Lekin, donde el caballo va de 5, pero va a terminar derivando a un peón aislado en un momento determinado con un juego así, ¿no? Algo parecido a esto. Pero bueno, hay que elegir entre alguna de las variantes. El negro, sin conocer, sacó el caballo y se encontró con la jugada de 5. Acá el mal menor es tomar con peón, no de caballo. La toma de peón, dama por dama, si rey por dama, bueno, puede venir caballo G5, y si caballo por dama, también puede venir este caballo B5, amenazando caballo C7. Está muy complicado ahí. Está con una amplia compensación por el peón. Están todas las piezas bien dispuestas y las del negro mal. Entonces se amenaza mate en una con caballo C7. Al tomar de caballo es peor todavía, porque entonces vino alfil por peón jaque y se gana la dama. Bueno, esta fue la definición de la partida Peirano-Sacur. Peirano acercándose así a los líderes, comparte toda la posición con Marcos, a medio punto del líder del torneo, Teo Cabanillas. Vamos a ver la partida de él. Comienza con D4, D5, alfil F4, el ataque Londres. Y contra E3, Álvarez de Malde, su rival, juega la misma receta que en el torneo anterior jugara contra Máximo Moreno. Es decir, este H5, que es venenosa. O sea, se hace H3 en la partida, que me pareció una jugada sensata. C4 suele ser lo que se dice ante una jugada rara como H5, un toque en el centro. Puede ser buena, pero hay que jugar con una gran precisión. De este modo creo que jugó algo así Máximo, pero de pronto hay que mirar bien la jugada de 5, y ahí, bueno, si D por E puede venir este G5, y cuidado con el alfil, porque el alfil G3 viene H5. Entonces puede venir un tipo de partida así, donde se entregó la pieza, y ahora quien va a hacer el alfil por peón jaque, a peón por caballo es el negro. Bueno, esta es una opción. La otra toma es de alfil, y entonces viene F6, y alfil G3 viene de vuelta a atrapar el alfil. Y bueno, habría que ver alguna entrega de pieza. Con este C por D, caballo B4, A3, caballo por D5, E4. Bueno, se quedaría de esta manera la posición. Y ahí tendría alguna ventajita el blanco. Pero está todo por verse. Así que la jugada H3 es posible. Ahora, más que caballo F6, me gustaba para el negro este alfil F5, porque está mirando caballo B4, y allí dama D7, y alfil B5 es buena para tener siempre el retroceso A4, B3 de un posible salto del caballo a B4. Con caballo F6 me gustaba más para el blanco que la jugada C3, que me parece un poco temática pero pasiva. Caballo F3, alfil F5, alfil B5 por la casilla E5. La jugada C3, vino E6 y había que haber jugado alfil F5. Caballo D2, y se jugó de este modo la partida, donde el negro llega a ser E5, pero no sé si en las mejores condiciones, porque después se llega a esta posición en donde entrega un peón.
Me parece que el blanco está algo mejor con esta entrega. El negro pudo haber evitado el cambio de damas con dama E6 y el blanco jugar caballo D4. Se jugó alfil E7, si se cambiaron las damas, hay un peón de ventaja para el blanco, que me parece que hubiera sido más eficaz jugar con alfil C4, y entonces después se va firmando la posición blanca. Con el enroque largo siguió alfil E6, se cambiaron las torres, y A3, defendiendo el peón, C5, y ahora me parecía que lo lógico era llevar la torre al centro. Se jugó caballo D2, y ahora había que haber ido también con el rey al centro, y es un poco peor que la otra posición. Sin embargo, siempre hay una ligera ventaja al blanco por el peón de ventaja. Veamos cómo siguió el juego. Acá era signo de admiración alfil C4. Torre por caballo no es problema, por alfil por E6 jaque, y después se gana la torre. Entonces, la partida siguió, tuvo varias jugadas, varios momentos la jugada alfil C4 que no se ha producido. Se ha jugado de esta otra manera, y entonces se ha llegado a seguir el juego, siempre con el par de alfiles, quizás molestando. El blanco jugó con caballo E4. La opción era jugar caballo F3 y después llevar el caballo a la primera línea y jugar G3. Una vez que pasa todo esto, el blanco propone el cambio de alfiles, buscando una simplificación y estando mejor el blanco. Había que maniobrar. Se jugó caballo E4, la partida siguió torre por torre y alfil por torre, alfil E7. El blanco tiene paciencia, va llevando la partida de a poco, pero el negro está dispuesto a pelear la posición, ya que tiene más espacio, a pesar del peón de menos, y el negro va mejorando, y metió el caballo en D4 ahora, alfil D7 y E4. Era buena, me parece, la idea de alfil a D5 amenazando alfil E6 y quizás cambiando los alfiles de blancos, el final de caballo contra alfil puede haber alguna chance, pero el negro puede enturbiar las aguas de este modo, y entonces otro escenario son los alfiles de distinto color que dan chances buenas de tablas. Se jugó la partida E4, veamos entonces el final que se presenta. Entonces se contraataca sobre el peón de G5. Pero ahí ese era el camino. Me da la impresión que el alfil detiene la mayoría de peones del blanco, y entonces no hay mucho que temer. La partida tiende a la igualdad. Se jugó con G4, se cambió y se simplificó la posición. Bueno, se llegó a esta versión, vino un jaque y el cambio de alfil por alfil, rey por tablas, caballo de 4, y se terminó haciendo este movimiento alfil por, y se tomó con el peón. Bueno, hay muy poquito porque está muy simplificada la posición. Acá se especuló con el doble de caballo, se tomó, y ahora quizás el mejor movimiento, a ver, veamos, me parece que tiende a las tablas la partida. Si caballo F5, por ejemplo, alfil se va, rey F, para intentar invadir oportunamente por G4, pero el negro llega eficazmente a sacrificar, llegado el caso, el alfil por el peón, y ahí una vez comido ya la partida es tablas. Entonces se jugó la partida rey E3, se atacó el peón base, el caballo volvió a defender, el rey movió hacia atrás, y el rey a D4 está ganando la partida. A ver, ¿dónde perdió el hilo el negro? Acá. Tendría que haber jugado alfil H4, rey F3, todo esto que ya habíamos visto que llegaba a la igualdad. Y acá, en el momento de alfil D2, me parecía que había que jugar rey E4, rey B3, alfil H4, C4, alfil E7, ahí controlando, y se amenaza rey E3. Entonces se especula con el doble de caballo, entonces molestan y vuelve el rey y tiende al juego equilibrado. Bueno, veamos entonces cómo fue la partida. Acá se terminó sacrificando el alfil porque también cuesta el peón de F, la partida fue tablas. Estaba siempre un poco mejor Cabanillas durante el juego,
en algún momento pudo haber logrado mayor ventaja, pero terminó igualando las acciones. Fue en un momento entonces del final en el cual tuvo alguna chance. A ver, vamos a retornar para así queda claro el momento preciso en donde hubo alguna posibilidad. A ver atrás, cuál había sido el momento, todo esto, a ver, el momento que se ofreció alguna chance, el desliz que comete entonces el negro, todo esto era acá, en este preciso instante. El blanco tenía buenas chances de imponerse. Con la jugada rey de 3 o rey de 4. Se jugó rey de 5 y la jugada era alguna de estas, y entonces allí quedan los dos peones defendidos, indirectamente el peón de C, porque en realidad, como vino la partida, que fue un claro descuido, se permite entonces la toma de alfil por C3, cuando entonces esto, o la jugada rey de 3, no lo permitía. Ahí era el momento único de la partida que casi al final del juego que el blanco se hubiera podido imponer. Bueno, vamos a la última de las partidas de la jornada de hoy, que encontró a Olavarría jugando contra Corsi, contra Mariano Corsi. Fue la partida un peón rey, y se optó nuevamente por la Ruy López con la variante del cambio. Vamos entonces a la misma, y no se jugó en roque, que es la jugada habitual, sino que se jugó una jugada secundaria con la jugada caballo C3. Se jugó alfil G4. En estos casos F6, sosteniendo el peón, ya no lo perdemos más el peón, y terminamos desarrollando las piezas y enrocando, y en caso de un D por E, F por E, y tenemos la columna F abierta con un alfil G4, y el caballo D7 que va G6, está muy bien el negro. Entonces, alfil G4 se prefirió, y acá, cuando el alfil se retira y no se cambia alfil por caballo, cuidado con el peón central. Creo que el mal menor era este, y no hay demasiado. Es esta posición, una ligera ventaja del blanco por la estructura de peones. Pero alfil H5 cuesta el peón, no con D3, con G4 directo. Nos comemos el peón central. Ahora está defendido. El peón D, a ver, bastaría ver este juego de artificio, tendríamos que ver, porque si caballo por está la jugada dama de 4, que me interesaría ver. Pero ¿cómo se responde ese alfil por? Con la jugada dama E2, signo de admiración. Claro, ¿por qué? Porque entonces, si alfil por torre, jaque la descubierto y chau dama. Entonces se estaría ganando ese alfil. No es posible tampoco ese camino. Entonces, G4 había que hacer, D3 se hizo, la partida siguió caballo F6. De vuelta había que intentar defender el peón central de la amenaza G4 y caballo por peón, que no se hizo alfil G5, y acá hay que defender el peón central. Ahí lo hace indirectamente, y ahí quedan dos atacando, pero ahora el alfil que está clavando no puede venir la jugada G4, pues está el alfil en el medio. Entonces alfil E7, se cambiaron, era la jugada G4, y después caballo por E5. Bueno, se llegó a esta posición, enroque, torre 1, dama E7, G4, alfil G6, D4 se terminó jugando. Es una partida de 2 caballos contra 2 alfiles. Acá con D4 se abre la posición, cosa no buena para los caballos. Había que hacer un juego cerrado de maniobra, donde los caballos irían a instalarse en la casilla F5. Cambio D4 permite la apertura de la posición, cosa que el negro no aprovecha. Había que tomar, y luego de la retoma de caballo, clavar, y se ganaría un caballo si seguimos el hilo de la partida. Con torre de 8 directo, D5, se jugó H5, era interesante jugar B5 para tratar de expulsar al caballo, que siempre amaga con entrar a D5. Entonces, sacando el caballo, vamos a tener menos inconvenientes. Se jugó H5, caballo H2, peón por peón, y se tomó con caballo de dama, era una buena opción, y a dama B4, torre a B1 sosteniéndolo todo.
Entonces se tomó de caballo, alfil H4, interesante jugada. El negro ahora está en una buena posición, debió haber abierto la posición para coordinar columna y diagonal sobre el punto F2. Se jugó dama G5, peón por. El blanco debió haber jugado dama E3 para tratar de contener el ataque rival. Ahora justamente llega la coordinación que hablábamos antes. Se está atacando el punto F2 indirectamente, y entonces allí el detalle es que el caballo de G4 está clavado, así que alfil por peón termina ganando una calidad. Ahora el negro intenta cambiar ese caballo que está muy fuerte, se comió, jaque, tapó y retomó. Entonces, tras el cambio, ingresa la torre a la séptima línea, buena transformación de la ventaja. El rey debería permanecer en el centro del tablero. Acá quedó cortado el rey, el negro seguía comiendo peones, el blanco de pronto amenaza un jaque en la última línea, que fue evitado. Ahora se amenaza no solamente jaque, sino mate con la torre en D8. Se evitó el mate, el blanco terminó defendiéndolo todo, hay 3 contra 2 más la calidad, así que en este momento optó por el abandono. Ya está en una buena posición la torre en C8 y se apresta a jugar C5, C4, C3, y el peón empezará a avanzarlo, y seguramente las piezas activas del blanco tendrán que pasar a una pasividad, y ahí con el material de más se termina imponiendo el negro. Bueno, espero que les haya gustado los comentarios de esta quinta ronda. El próximo fin de semana ya entramos en la parte decisiva del torneo, que es muy reñido, tanto en las primeras posiciones como en las posiciones de abajo. Hay como 2 grupos, los que luchan por el primer puesto, que son 5, y 3 que están en la parte de abajo de las posiciones, como que bueno, que ofrece una definición muy, muy peleada la semana próxima. Todos ganan acá en este tipo de torneos, esa es la idea, porque lo que más que una competencia tiene que ver con el aprendizaje que vamos recibiendo en las mismas partidas, y hay que recordar una famosa frase del gran Capablanca que decía que no se aprende más que de una partida que se pierde. Así que recordemos a los grandes jugadores con frases que han quedado para la historia del ajedrez. Bueno, muy buenas noches.